Ok, está bien, Yo ya licenciado. tengo por Gracias. acá el listado de los grupos de cada sección. Muy bien, licenciado. Muchas gracias, ¿no? Me avisa cuando vayan unos 25 o más. Ok, por el momento ya son 57. Bueno, entonces iniciamos con estos. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, ¿cómo les dan? Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, licenciado, buenos días. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado, se le escucha. Bueno. Vamos a continuar con la actividad del día de hoy. ¿Se recuerdan ustedes que hace 8 días platicábamos en relación a las funciones que tienen cada uno de los sujetos procesales dentro del proceso penal? Mencionábamos quiénes son los sujetos procesales e indicábamos cuáles son las principales funciones que tiene el juez dentro del proceso penal, ¿no? Las funciones que miramos hace 8 días dentro del proceso penal, prácticamente las centrábamos en relación al juez contralor de una investigación, ¿no? Porque cada una de las funciones que indicábamos en relación al juez son las que el juez realiza estando bajo el control de un proceso penal que está iniciado en contra de una persona o varias personas, ¿no? Por eso es que decíamos que una de las últimas funciones principales dentro del juez contralor de una investigación era resolver en la etapa intermedia, ¿no? Hasta allí mirábamos en relación a las funciones del juez, ¿no? Yo no me recuerdo si hablábamos en relación a esa función del juez en la etapa intermedia, qué es lo que resuelve. O no dijimos nada en relación a eso. ¿Alguien se recuerda? ¿Qué decíamos que resuelve el juez en la etapa intermedia? ¿Quién me lo dice? Decide si envía o no envía a juicio, apertura a juicio al sindicado, licenciado. Ajá. Resuelve si envía o no a juicio a la persona que está siendo procesada, ¿no? ¿Mediante qué decíamos que decide el juez en esa etapa intermedia? ¿Qué es lo que el juez, como juez contralor de esa investigación, puede resolver en la etapa intermedia? Pues no lo decíamos. LIC no era cuando se cambiaba el delito, pero no los hechos por los que había sido sindicado. Perdón. Es parte de eso en base al principio de congruencia, decíamos, ¿no? Que el juez al momento de resolver, no solamente en la etapa intermedia, sino en cualquier instancia del proceso penal, en base a ese principio de congruencia, decíamos, tiene que resolver de acuerdo a lo que se esté conociendo, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Pero ¿qué más decíamos en relación a la función del juez para resolver en la etapa intermedia? ¿Qué puede resolver el juez en la etapa intermedia? Sobre el seguimiento, Lic. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué puede el juez resolver el sobreseimiento en esa etapa? Porque él en esa etapa puede como que darle valor a las pruebas que presente tanto el Ministerio Público como las pruebas que presente la defensa del sindicado, licenciado. Ajá. También puede resolver la clausura o procedimiento del archivo. Repítamelo, por favor. ¿Como clausura de qué?
Repítamelo, por favor. La clausura provisional del procedimiento. Ajá. Fíjense que el juez en la etapa intermedia puede resolver los actos conclusivos que el fiscal le haya formulado. Dentro de esos actos conclusivos está la acusación por el procedimiento abreviado. Le pueden pedir también de forma directa el sobreseimiento o la misma clausura provisional dentro de los actos más importantes, ¿no? Pero el juez en esa audiencia de etapa intermedia es el que va a decidir si la acusación está bien formulada, si los hechos que está imputando el fiscal a la persona acusada, efectivamente, de acuerdo a esos medios de investigación, pueden ser constitutivos o no delitos, y en base a eso resolver mediante el auto de apertura a juicio, ¿no? Aunque el fiscal haya formulado acusación en esa vía ordinaria del proceso penal, después de analizar, más que valorar, de analizar los medios de investigación que le han presentado junto a la acusación o los que se recabaron durante esa etapa preparatoria, el juez, aunque el fiscal haya formulado acusación, él puede, a pesar de eso, decretar la clausura provisional porque a criterio de él puedan existir elementos de investigación pendientes de efectuarse y a consecuencia de eso ordena la clausura de ese proceso penal de forma provisional, o también si la investigación ya está terminada, en esa etapa intermedia también el juez puede resolver el sobreseimiento a favor de la persona que está siendo acusada, ¿no? Esencialmente, esas son las tres situaciones procesales principales que el juez puede resolver en la etapa intermedia, ¿no? Ya vamos a ver más hacia adelante cada uno de esos actos conclusivos para que ustedes vayan teniendo la diferencia de por qué se acusa, de por qué se pide el sobreseimiento y por qué también la clausura provisional, así también como las actitudes de cada uno de los sujetos procesales en esas audiencias que se conocen, ¿no? Ahora vamos con las funciones del Ministerio Público en el proceso penal, ¿no? Por mandato constitucional, nosotros conocemos que las funciones del Ministerio Público dentro del proceso penal es el de efectuar o de realizar la investigación penal que le corresponda realizar en delitos de acción pública, donde él es el principal responsable de esa investigación, en delitos de acción pública a instancia particular, cuando la persona interesada o la persona agraviada ya haya promovido esa investigación, ¿no? Entonces, el artículo 251 de la Constitución es claro en establecer a quién le corresponde esa investigación, ¿no? Además de realizar la investigación como función propia del Ministerio Público, le corresponde realizar sus actos, realizar sus peticiones de acuerdo a lo que la misma ley le establece, ¿no? ¿Qué pensamos en relación a eso? Que él no está, el fiscal como encargado de una persecución penal, no está ni a favor de la persona agraviada directamente, ni a favor de la persona que está siendo sindicada de ese hecho, ¿no? El Ministerio Público está para recabar todos los medios de investigación, como se le llama, tanto de cargo como de descargo, y en base a ello establecer
si efectivamente existen elementos o no de investigación, como para procesar a una persona a consecuencia de ese hecho que ha investigado. ¿Dónde más encontramos las funciones del Ministerio Público adicional al artículo 251? Siempre tomen nota de que el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público también tiene establecidas esas funciones que le otorga el artículo 251 de la Constitución, ¿no? Por eso es que el artículo 1 de la Ley Orgánica dice lo siguiente, ¿no? El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas. Promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública, además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. ¿Por qué dice este artículo 1 de la Ley Orgánica? Que es el encargado de dirigir la investigación en los delitos de acción pública. 1, ¿no? Además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. ¿A qué se refiere también eso, no? Lo que sucede que dentro de las funciones del Ministerio Público, además de dirigir la investigación en delitos de acción pública, cuando se refieran a acciones de amparo, acciones de inconstitucionalidades, el Ministerio Público tiene intervención en cada una de esas acciones, ¿no? ¿Y cuál es la función dentro de esas acciones que se puedan promover de esa naturaleza? Es velar por el estricto cumplimiento de la ley o de las leyes del país, ¿no? A eso es lo que se refiere, ¿no? Y dice en su párrafo último de ese artículo 1, ¿no? En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia y actuará con objetividad, ¿no? Imparcialidad y apego al principio de legalidad en los términos que la ley establece. Indica, ¿no? Su actuar tiene que estar dentro de ese ámbito de objetividad, dentro de ese principio de objetividad que la ley le exige, ¿no? Imparcialidad, ¿no? Por lo que les acabo de mencionar, ¿no? La imparcialidad del fiscal tiene que ser a investigar el hecho, recabar todos los medios de investigación de cada uno de los sujetos procesales para ese proceso y pedir o hacer sus requerimientos de acuerdo a lo que pueda realmente comprobar, ¿no? Con apego al principio de legalidad en los términos que la ley establece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, decíamos, cuando hablamos en relación a los principios o garantías aplicables al proceso penal? Cuando, aún exigiéndosele al fiscal dentro de una investigación ser imparcial, esta persona no lo es, ¿no? ¿Qué decíamos que puede hacer la persona que se considere afectada por esa falta de imparcialidad del fiscal en una investigación? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué manda? Recusar. Recusar, sí. Lo único que cuando recusamos al juez o a los jueces que estén conociendo del proceso penal como contralores o como jueces en las siguientes etapas, ¿no? Sin embargo, cuando se refiere al fiscal y querramos buscar el apartamiento de él como investigador en este caso porque no es imparcial, no se aplican las mismas causas que exige el artículo 121 al 123
de la ley del organismo judicial, pero en relación al fiscal, lo que tenemos que hacer es solicitar el apartamiento del fiscal de esa investigación, ¿no? Que, como repito, son las mismas causales para recusar, pero en relación al fiscal no se le denomina puramente como recusar, ¿no? En base a esas causales solicitamos el apartamiento del fiscal de esa investigación, ¿no? Pero sí a eso es lo que se refiere, ¿no? A eso es lo que se refiere, a buscar el apartamiento de del fiscal en relación a esa investigación. Hagan ustedes, ahorita voy, hagan ustedes una llamada a ese artículo 251 de la Constitución, artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el artículo 73 de la misma Ley Orgánica, ¿no? Y oigan lo que dice, ¿no? En su parte inicial, ¿no? 73 dice, apartamiento, ¿no? Son causas de inhibitoria de los fiscales para conocer en asuntos determinados las mismas para los jueces, las mismas que para los jueces determina la ley del organismo judicial como causales de impedimento, excusa o recusación, así como tener parentesco con el juez o el magistrado ante quien deban ejercer su función. El impedimento o excusa se prueba mediante simple razón que suscribirá el respectivo funcionario, quien será subrogado por el que determine el fiscal general de la República o el jefe de sección respectiva. A eso es lo que se le conoce, si ustedes quieren llamarle como recusar, pero repito, dentro de la actividad del fiscal se le llama apartamiento, ¿no? ¿Alguien por ahí quería intervenir? Escuché que alguien... No hay nadie. Escuché como que alguien quería intervenir. Dentro de las funciones del Ministerio Público en el proceso penal, miramos ya el artículo 1 de la Ley Orgánica. Y el artículo 2 de esa Ley Orgánica del Ministerio Público dicen lo siguiente: son funciones del Ministerio Público sin perjuicio de las que le atribuyen otras leyes las siguientes, ¿no? 1 dice, investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República y los tratados y convenios internacionales. 2. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. Dirigir a la policía y además cuerpos de seguridad del Estado con la investigación de los hechos delictivos. Y 4. Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. En este artículo 2, como repito, están algunas de las funciones que tiene también el fiscal dentro del proceso penal. Miremos el siguiente. Dentro de esa misma función del Ministerio Público está, se dice, determinar la existencia del hecho, comprobar qué personas intervienen, identificar el daño causado. A eso nos referimos cuando, dentro de los fines específicos del derecho procesal penal, indicábamos hace 8 días el artículo 5, ¿no?
¿cuáles son los fines del proceso? Y dice lo siguiente: el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. A eso nos referimos cuando decimos que dentro de una de las funciones del Ministerio Público en el proceso penal está determinar la existencia del hecho, tratar de comprobar qué personas han intervenido en esa acción que se está investigando y, de ser posible, identificar el daño que ha causado la comisión de ese hecho delictivo. Por eso es que señalo por acá el artículo 5 del Código Procesal Penal. Ahí ya llevamos funciones legales establecidas, artículo 251 de la Constitución, artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el 73 que les mencionaba y el artículo 5 del Código Procesal Penal. Dentro de las funciones de la investigación del fiscal a cargo de un proceso penal está, como ya hemos venido platicando, practicar las diligencias propuestas. Esas diligencias, adicional al plan de investigación que pueda tener el fiscal dentro de un proceso penal, están también esas diligencias que pueden ser propuestas por el defensor o el mismo creyente del proceso penal. ¿Qué decíamos? Que puede hacer el creyente o el defensor cuando esas diligencias que se le propusieron al fiscal no las realizó, argumentando X razón para no efectuarlas, ¿no? O argumentando que él las considera que no son útiles o no son pertinentes o inclusive pueden ser abundantes, ¿no? ¿Qué decíamos que puede realizar el creyente o el defensor, quien propuso esos medios de investigación y el fiscal no los hizo? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Buenos días. ¿Se examinan las actuaciones por parte de quién? No. Vamos a ver si dentro de los grupos que yo tengo por acá hay alguien conectado. Marvin Alfonso Hernández. ¿Puede solicitar el apartamento, licenciado? No. El apartamento decíamos que es cuando el fiscal en esa investigación no está siendo imparcial en esa investigación. Sí, Lick, buenos días, aquí estoy, pero fíjese que voy en un bus extraurbano de camino allá a mi casa, pero sí se escucha mucha bulla, no sé si me entienden. Ajá, anda en paseo usted. No, a trabajar, pues, Lick.
Ah, bueno. No pero sé. recibiendo clases como siempre. Ah, bueno, pero sí pone atención usted. Ah, sí, entonces me cuesta un poco porque aquí los buses parecen discotecas, ¿vale? Ajá. Bueno, entonces voy a buscar a otro de por acá. Muchas gracias, ¿no? María José Flores, Pero aquí estamos. gracias. María José Flores Álvarez, Renato Ramsés Mota, Mónica Cardón, Licenciado, sí, dígame. lo que procede es que la parte interesada acude al juez para que valore la necesidad de practicar dichas diligencias. Bueno, gracias. Dijimos hace 8 días que se le denomina a esa petición que hace la persona interesada ante el juez contralor? ¿No se recuerda? No, no. ¿Podría repetir la pregunta, licenciado? Disculpe. Ajá. Ya dijo el compañero que intervino anteriormente que lo que puede hacer la persona que haya propuesto diligencias al fiscal puede ser el defensor o el mismo sindicado, puede ser el creyente ante el fiscal, proponen medio de investigación y el fiscal, decíamos, es el que analiza esa propuesta de investigación y si los considera útiles y necesarios, los practicarán y pasarán a ser parte de esa investigación. Si él considera que no son útiles, no son pertinentes o pueden ser inclusive abundantes, el fiscal asienta razón de ese motivo del por qué no la realiza y esa razón para no realizar esos medios de investigación propuestos se lo notifica a la parte que haya propuesto esos medios de investigación, ¿no? Con esa notificación de esa negativa del fiscal a realizar esa investigación en los términos que el interesado lo haya propuesto, es donde él puede acudir al juez contralor de la investigación a solicitar una audiencia, decíamos hace 8 días, de discrepancia, ¿no? Miren ustedes, vayámonos primero al artículo 315, ¿no? ¿Quién tiene ahí a la mano su artículo este? ¿Quién lo tiene a la mano? Si gusta, Lick, lo puedo leer yo. Por favor. Artículo 315, proposición de diligencias. El imputado, las personas a quienes se le haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles. Debiendo dejar constancia de su negativa, el interesado podrá acudir al juez de paz o de primera instancia respectivo para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Ajá. Muchas gracias. Miremos ahora el artículo 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Dice lo siguiente, ¿no? Proposición de diligencias. Todas las partes pueden proponer diligencias en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público, a través del fiscal a cargo, debe realizarlas si son pertinentes y útiles.
Caso contrario, debe dejar constancia de las razones de su negativa, la que puede ser revocada por el juez de primera instancia en los términos establecidos en la ley, ¿no? A esa audiencia que pide cualquiera de estas partes que a quien se le haya denegado la realización de esas diligencias, es a lo que se le llama una solicitud de audiencia de discrepancias. ¿Qué tiene por objeto eso? Decíamos que una audiencia, tanto fiscal como la persona interesada en esos medios de investigación, haga su exposición de la parte interesada en relación al por qué considera útiles y necesarios practicar o realizar esos medios de investigación, ¿no? Y por el lado del fiscal tendrá que hacer la justificación al juez del por qué él considera que esos medios de investigación no los puede realizar, si él considera que no son útiles, si él considera que no son pertinentes, o inclusive le puede decir, para mí, como fiscal, ya resultan abundantes en virtud de que ya tengo estos medios de investigación que también pueden corroborar el mismo extremo que busca esa diligencia. Luego de escuchar a ambas partes, el juez viene y puede resolver en relación a eso, ya sea ordenando al fiscal la práctica de diligencias. Si en dado caso fuera eso y se denota una no imparcialidad del fiscal en la investigación que se está efectuando, inclusive puede solicitarle al jefe inmediato el apartamiento de ese fiscal para que sea otro fiscal quien continúe esa investigación, ¿no? Pero eso es lo que puede tener como consecuencias cuando el fiscal recibe propuestas de investigación y él no las realiza con alguna justificación, ¿no? Por último, dentro de las funciones del fiscal, decimos formular requerimientos de acuerdo a la ley, ¿no? Ya miramos, aparte del artículo 108 que se refiere a la objetividad y el 109 que se refiere a las formas de peticiones del fiscal a cargo de un procedimiento, el artículo 1 y 2 de la misma ley orgánica, que busca también que el fiscal en la función de investigación sea objetivo y su requerimiento sean de acuerdo a la ley, ¿no? Esas son las principales funciones que tiene el Ministerio Público dentro del proceso penal, ¿no? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? ¿Dudas o comentarios? Donaldo Eugenio Pérez López, ¿está presente, no? Sí, licenciado, buen día, dígame, ¿en qué le puedo servir? Muy buenos días, aprovechando, ¿no? ¿Alguna duda o comentario en relación a lo que hemos hablado? Pues por el momento no, licenciado, solo tengo con respecto al trabajo, pero como usted dijo que al final iba a dar un tiempo para preguntas o dudas. El tema sí ya lo recibió. Sí, ya, desde el día que lo bueno. envió Elena. Sí, Bueno, gracias, está licenciado. bien, está bien. Licenciado, buenos días. Buenos días, dígame. Mire, con relación cómo se procede para el procedimiento asignar a los mandatarios. Vuélvamelo a repetir, perdone. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento para designar a un mandatario para que represente al agraviado? Fíjese que de acuerdo a la ley, un mandatario solamente puede representar a la parte agraviada cuando sean delitos
de acción privada, ¿no? Cuando sean acciones referentes a acciones privadas, sí puede existir un mandatario. El nombramiento tendrá que ser por un mandato general especial, si usted quiere, ¿no? Pero únicamente para delitos de acción privada. Exclusivamente para eso. La ley no faculta a que en otro tipo de delitos puedan haber ese tipo de representaciones. Solamente en delitos de acción privada, ¿no? ¿Me comprende? Sí, gracias. Para servirle. ¿Alguna duda en relación a eso? Bueno, entonces continúa. Dígame. Sí, sí, claro. Sí, 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 se puede también. Lo único que en eso son delitos de... Por eso es que en una de las, no sé si usted estuvo presente o no, en la primera actividad que tuvimos, y ahí mencionábamos formas anormales de terminar el proceso penal. Y dentro de esas formas anormales del proceso penal también mencionamos la aplicación de ese criterio de oportunidad, ¿no? Por supuesto, ese criterio de oportunidad lo termina autorizando un juez, ¿no? Pero puede ser a requerimiento del fiscal o inclusive también de la misma defensa, ¿no? Bueno, Buenos días, licenciado. muy buenos días. Cuénteme. Licenciado, mire, disculpe, a mí no me quedó muy claro en lo que se tenía que resolver en la etapa intermedia, o sea, lo del acto conclusivo, pero usted dijo que habían 3 cosas que se podían resolver en la etapa intermedia. Los otros 2 no les entendí. Ahorita regreso un poquitito a eso. Disculpe, licenciado. Eso lo mencionábamos dentro de las funciones del juez, ¿no? Y decíamos que dentro de una de esas funciones del juez está resolver en la etapa intermedia. Y decíamos que en esa etapa intermedia el juez puede resolver las peticiones que el fiscal le haya formulado, porque es el fiscal a cargo de la investigación penal el que debe formular sus actos conclusivos. Y dentro de sus actos conclusivos que puede formular está la formulación de la acusación por el procedimiento ordinario, el sobreseimiento de forma directa y también la solicitud de clausura provisional, ¿no? Decía que al momento de estar conociendo en la etapa intermedia, si es a consecuencia de una acusación en la vía ordinaria, el juez, después de la intervención de cada uno de los sujetos procesales, él podrá decidir si admite la acusación porque esos medios de investigación que le están presentando junto a esa acusación son suficientes y le dan esa probabilidad de participación de la persona acusada en esos hechos que le están atribuyendo, o puede ser de lo contrario, ¿no? También decíamos que puede decretar la clausura provisional, aun sea que el fiscal haya formulado acusación, ¿no? Y esa clausura provisional la puede decretar porque él considera que ese hecho investigado está investigado de una forma parcial. A eso me refiero cuando existen medios de investigación que realizar a consecuencia de esos mismos hechos. Y es donde el juez puede decretar no la apertura a juicio,
sino la clausura provisional de ese proceso y ordenarle al fiscal que realice los medios de investigación que él considere que hacen falta dentro de esa investigación. También puede el juez resolver en esa etapa intermedia el sobreseimiento definitivo del proceso penal a favor de la persona acusada, porque él considera que con los medios de investigación que le están presentando son insuficientes como para pensar en una posible responsabilidad de la persona en ese hecho que le están atribuyendo. Y como son insuficientes esos medios de investigación, y además de eso, él considera que ya no hay otros medios de investigación pendientes de efectuar. Eso es lo que decía en relación a esas formas en que él puede resolver en la etapa intermedia. Pero también les decía que cada uno de estos actos conclusivos los vamos a ver más hacia adelante de una forma detallada e inclusive cada uno se les va a asignar un tema a cada uno de los grupos para que desarrollen la audiencia y miremos de qué forma o de qué manera se realiza la audiencia y cuál es la actitud o la posición de cada uno de esos sujetos procesales que intervienen en ese proceso penal. Eso es lo que decía en relación a eso. ¿Me comprenden? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Sí? Bueno. Dentro de las mismas funciones del Ministerio Público, tengo por acá un listado de los principales medios de investigación que pueden ser parte del proceso penal a cargo del Ministerio Público. Tengo por acá la inspección en escena, o lo que miramos del procesamiento de una escena de crimen. Recuérdense que muchos de los procesos penales se inician con el procesamiento de una escena del crimen. De ahí se inicia el proceso penal, ¿no? Casi siempre son hechos de acción pública en donde el fiscal no necesita de ningún requerimiento de persona interesada para iniciar esa investigación. Tenemos la incautación y secuestro de evidencias, ya sea a consecuencia de un procesamiento de escena de crimen o puede ser el secuestro de forma independiente como parte de esa investigación. También tenemos la orden o la solicitud de investigación que puede efectuar el fiscal a los elementos de cuerpos de seguridad. Miremos nosotros que el artículo 112 al 114 en relación a los elementos de la Policía Nacional Civil los considera como unas personas auxiliares del Ministerio Público en esa investigación, ¿no? Y los elementos de la Policía Nacional Civil únicamente pueden investigar de manera aislada cuando sean situaciones urgentes, ¿no? Cuando sean situaciones urgentes, pero inmediatamente terminada esa urgencia, tendrán que trasladar la investigación al Ministerio Público, ¿no? Las realizaciones de pericias, ¿no? Las realizaciones de pericias o los peritajes, como normalmente se le conoce, dentro de las pericias o los peritajes que se pueden realizar a consecuencia de un proceso penal están los peritajes en relación a balísticas, los peritajes en relación a pruebas biológicas, químicas, grafotécnicas o inclusive testimonios, ¿no? Para eso
debemos de tomar como fundamento el artículo 225 al 248 del Código Procesal Penal, donde en relación a las pericias las debe de realizar una persona experta en el peritaje que se desea obtener, ¿no? Así lo establece la ley, ¿no? Que lo realice una persona que sea experta en el arte, la profesión que se desea obtener ese peritaje, ¿no? También tenemos como parte de esas investigaciones los reconocimientos, las reconstrucciones y a consecuencia de eso mismo, lo mismo, lo que se le conoce dentro del proceso penal como pruebas anticipadas o anticipo de pruebas, ¿no? Vamos a ver más hacia adelante que una prueba en calidad de prueba anticipada, una diligencia de investigación en calidad de prueba anticipada, se realiza no en cualquier momento, ¿eh? O no con todos los medios de investigación se puede realizar una prueba anticipada, ¿eh? ¿Qué se necesita para que se pueda autorizar por parte del juez contralor una diligencia en calidad de prueba anticipada? ¿Alguien tiene idea en relación a eso? ¿Cuándo pedimos nosotros al fiscal la realización de una prueba anticipada? ¿Alguien tiene idea de eso? Licenciado, buenos días. Muy buenos días. Me genera una inquietud cuando habla de la prueba anticipada. Cuando se da una declaración anticipada, ¿puede ser lo mismo? Una declaración en anticipo de pruebas, sí, puede ser lo mismo, ¿no? ¿Cuál es su duda? O sea, cuando usted decía la prueba anticipada, entonces pensaba precisamente en esa declaración, cuando, por ejemplo, personas que por seguridad dan su declaración previamente o están en el extranjero o algo por el estilo. Entonces, esa catalogación, digamos, era lo que me inquietaba. Pero, Sí. Regularmente se hacen anticipos de pruebas en relación a declaraciones de personas, a reconocimientos de personas o inclusive a reconocimientos de lugares también, ¿no? Pero ¿cuál es la razón, cuál es el motivo para practicar o pedir que se realice una diligencia en calidad de anticipo de prueba? Alma Cristal Delgado, ¿está presente? Es correcto, licenciado. Buenos días. ¿Usted es? Sí. Ah, bueno. ¿Qué me dice usted de eso? ¿Cuáles son los requisitos indispensables para que nosotros como personas, llámese agraviado, querellante o fiscal, pueda solicitarle al juez una diligencia en calidad de prueba anticipada? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? Ok. Según el artículo 245 que menciona usted acá, dice que se solicitarán indicando el procedimiento en el cual son requeridos. El nombre del imputado, el lugar donde debe ser entregado el informe, el plazo para su presentación y las consecuencias previstas por el incumplimiento. ¿Qué más? Y si mira el otro artículo que está citado allí, el artículo 317, ¿qué podemos ver de ese artículo 317? Ok, un momento. Sí, es correcto, que creo que se amplía más. Actos jurisdiccionales, anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección, que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no puedan ser reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que,
por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate. El Ministerio Público a cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación que lo realice. El juez practicará el acto si lo considera admisible formalmente, citando a todas las partes, los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto de su intervención en el debate. El imputado que estuviera detenido será representado por su defensor, salvo que perdiera intervenir personalmente. Si por naturaleza del acto la citación anticipada hiciere temer la pérdida de los elementos de prueba, el juez practicará la citación de las partes a manera de evitar este peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas a ellas. En ningún caso, el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. Cuando se tema por la vida y o integridad física del testigo, se tomará su declaración testimonial como anticipo de prueba por videoconferencia u otro medio electrónico, con la presencia del abogado defensor designado por el imputado y en su defecto por el que le designe la defensa pública penal. Y en caso de no existir imputado, igualmente se hará comparecer a un defensor público de oficio para garantizar la legalidad de la declaración testimonial en esta forma. Asimismo, comparecerán en este acto probatorio anticipado el fiscal del caso, el querellante adhesivo si lo hubiere, y dicho acto será presidido personalmente por el juez del proceso. En este caso se observará lo requerido por los artículos 216 bis y 218 ter del presente código. Muchas gracias. ¿Qué podemos extraer de ese artículo 317? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para que un juez pueda acceder a realizar una diligencia en calidad de prueba anticipada? Sí, cuando se tema por la vida y la integridad de un testigo. Se dice acá que se tomará su declaración testimonial como anticipo de prueba por videoconferencia o por otro medio electrónico. Es uno de los casos, ¿no? También hay otros. El artículo 348 complementa el anticipo de prueba. Ajá, ¿qué dice el artículo 358? 348, ¿no? Ajá. ¿Qué indica ese artículo? Artículo 348. Anticipo de prueba. El tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte una investigación suplementaria dentro de los 8 días señalados en el artículo anterior, a fin de recibir declaración a los órganos de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrán concurrir al debate, adelantar las operaciones periciales necesarias para informar en él o llevar a cabo los actos probatorios que fueren difícil cumplir en audiencia o que no admitieran dilación. A tal efecto, el tribunal designará quien presidirá la instrucción ordenada. En este caso, la declaración testimonial que lo merite y justifique se recibirá como anticipo de prueba mediante videoconferencia u otro medio electrónico en las condiciones que lo regulan los artículos 317 y 318 de este código. En este último caso se observará lo regulado en los artículos 318 bis, 218 bis y 218 ter del presente código. Sí. También tiene relación con el anticipo de prueba, con la única diferencia, si ustedes se dan cuenta, que este anticipo de prueba que nosotros tenemos acá y que regula el artículo 317, regularmente se mira que se da dentro de la etapa preparatoria antes de que la persona llegue a la etapa del debate, ¿no? Este artículo 348 se refiere a situaciones que también puedan generar urgencias y realizarlo en anticipo de prueba, pero ya es en la etapa del juicio, ¿no? Si tenemos ya el proceso penal para iniciar la etapa del juicio, pero no se ha iniciado y tenemos alguna emergencia de las que pueden dar lugar a ese anticipo de prueba, aún en ese estado se puede practicar esa diligencia en calidad de prueba anticipada, ¿no?
pero repito, es en la etapa del juicio. Acá nosotros estamos mirando esas diligencias de investigación durante la etapa preparatoria del proceso penal, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es de que ustedes analicen este artículo 317 que dice, ¿no? Solo les leo la partecita inicial de este artículo 317, dice. Anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no puedan ser reproducidos, actos definitivos que por su naturaleza no puedan ser reproducidos en la etapa del juicio, ¿no? Entonces acá los requisitos fundamentales para que un juez contralor de una investigación pueda autorizar una diligencia en calidad de anticipo de prueba son aquellos actos definitivos e irreproducibles en la etapa del juicio, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser esos actos definitivos o irreproducibles en la etapa del juicio? Una persona que esté gravemente enferma y que a consecuencia de esa enfermedad se piense que no va a estar viva para poder declarar en la etapa del juicio, ¿no? Una persona enferma, ¿no? También puede ser una persona que a consecuencia de esa investigación esté amenazada y a consecuencia de esa amenaza pueda ser que atenten con su vida, que la maten, ¿no? Ya no esté presente en la etapa del juicio, o a consecuencia de esas amenazas, esta persona tenga que abandonar el país, ¿no? A eso es lo que se le considera como actos definitivos o irreproducibles en la etapa del juicio para realizarse en calidad de prueba anticipada, ¿no? Adicional, lo que también las otras formas en que se puede realizar esas diligencias en calidad de prueba anticipada cuando se tenga contacto con la persona que aún no estando en Guatemala, sí pueda tomarse esa declaración en anticipo de prueba por medio de videoconferencia, ¿no? Pero es otro procedimiento que se tendría que tomar, ¿no? A eso es lo que debemos de tomar en cuenta con diligencias en calidad de prueba anticipada, ¿no? ¿Entendemos eso? Sí, Licenciado, dígame. Sí, dígame. entonces, una vez el juez de la etapa intermedia dictado la apertura, juicio o debate y concluido la audiencia de ofrecimiento de prueba, aún se puede incorporar medios de investigación o pruebas mediante la figura de la prueba anticipada del artículo 348, antes de que se inicie la audiencia propiamente dicha de la etapa de juicio o debate. Ojo con eso. No es que se pueda incorporar nuevos medios de investigación, ¿no? Porque se refiere a que usted, dentro de su prueba que ha propuesto como fiscal, dentro de esa prueba que ha propuesto, esté con riesgo de alguna situación de esta que dijimos y que a consecuencia de eso tenga que adelantarse su declaración en calidad de prueba anticipada, aunque no esté todavía ya en el juicio propiamente dicho, ¿no? Se refiere a los medios que él tiene ya ofrecidos para conocerse en ese juicio, ¿no? Entonces, licenciado, sería más que todo el diligenciamiento previo. Exacto. A eso es donde vamos. Gracias. Por la urgencia o la premura de poderlos efectuar, buscando asegurarlo, tenerlo, por aquello de que la persona esté enferma y no, como repito, no puede estar viva al momento en que realmente se está incorporando toda la prueba ofrecida para ese juicio oral y público.
Recordemos que la etapa preparatoria es para que el fiscal realice la investigación y para que los sujetos procesales propongan sus medios de investigación, ¿no? La etapa preparatoria. Por eso es que el artículo 315 y los mismos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que la facultad de esos sujetos procesales para proponer medios de investigación es en la etapa preparatoria, ¿no? En la etapa de investigación en contra de una persona sindicada en un proceso penal, ¿no? ¿Comprendemos ahí? ¿Sí lo comprenden? Bueno, yo me confundo en que se ofrecen los medios de investigación en la etapa preparatoria, se refiere al acto conclusivo cuando se presentan los mismos. Vamos a ver más hacia adelante de que en la etapa preparatoria el fiscal realiza la investigación, ¿no? En esa etapa preparatoria, el creyente y el defensor proponen sus medios de investigación, ¿no? Finalizada la investigación, el fiscal viene y tendrá que formular o realizar su acto conclusivo de esa investigación, ¿no? Imaginemos, admitida la acusación por parte del juez en la etapa intermedia, después de emitido el auto de apertura a juicio, viene el juez y dentro de los 3 días señala audiencia para que vengan cada uno de los sujetos procesales y ofrezcan sus medios de investigación que ellos consideran van a ser útiles y necesarios para diligenciarlos en la etapa del juicio, ¿no? Esos medios de investigación tienen que ser los que ya el fiscal realizó durante esa etapa preparatoria, ¿no? Viene el juez en la etapa intermedia, admite la prueba ofrecida por cada uno de los sujetos procesales y traslada el proceso, la carpeta judicial, al juez que va a conocer en la etapa del juicio, ¿no? Ahí estamos con eso, ¿no? Pero Gracias. no sé qué duda tenga usted. Sí, solamente era eso, si eran 2 momentos, pero que si van relacionados el ofrecimiento en la audiencia del ofrecimiento de pruebas con los medios de investigación que debe de presentarle al Ministerio Público para que investigue hasta el acto conclusivo. Sí, si usted mira el artículo 343 del Código Procesal Penal, ahí le indicaron, ¿no? Dice, al tercer día de declarar la apertura del juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba, ¿no? Así lo menciona el 343. ¿Dudas o comentarios en relación a esto? También solo otro licenciado, disculpe. Ahorita en la presentación en la que indica como medio de investigación las pericias, la balística, la biológica, la química, las grafotécnicas y los testimonios, ¿esos testimonios es un medio de investigación perteneciente a las pericias? No, o solamente está ahí porque es un medio de investigación. No, solamente porque es... Porque lo que pasa es de que hay dictámenes que inclusive dictámenes o peritajes que se pueden realizar con relación a los mismos, a los testimonios, me refiero a las voces, con el objetivo de establecer si una voz pertenece o no a una X persona, ¿no? Eso sería en el caso de las pruebas anticipadas que se reciban por medios audiovisuales, ¿o no? No necesariamente a pruebas anticipadas. Como una investigación normal o ordinaria en la etapa preparatoria. Gracias. Seguimos. Funciones del defensor en el proceso penal, ¿no?
Las funciones del defensor dentro del proceso penal, yo siempre he mencionado y he creído que una de las principales funciones del defensor dentro del proceso penal está en observar a favor de su patrocinado o su cliente la realización de un debido proceso, ¿no? Y dentro de la realización de un debido proceso está ese derecho que el defensor junto a su patrocinado tiene a proponer diligencias, como ya lo vimos, ¿no? Como función del defensor está comparecer a todas las diligencias en que su patrocinado sea citado dentro de ese proceso penal, ¿no? ¿Qué busca el defensor dentro de cada una de esas diligencias? La aplicación del principio de legalidad, la realización de un debido proceso a favor de su patrocinado, ¿no? Así de forma general, las funciones del defensor dentro del proceso penal, ¿no? Porque parte de las funciones del defensor los mirábamos también cuando con el artículo 315 del Código Procesal Penal decíamos, ¿no? ¿Qué puede hacer el defensor cuando él propone sus diligencias y el fiscal no se las hace, ¿no? ¿Qué hace, ¿no? A eso es donde se refiere las funciones de manera general por parte del juez, ¿no? Miremos las funciones del creyente, ¿no? Funciones del creyente en el proceso penal, ¿no? ¿Quién me dice que es un creyente? Byron Estuardo Salazar está presente. Byron Salazar, ¿me escucha? Yo voy porque digo, porque me toca comer un montón. Mira, ya ocupé, sí, ¿verdad? Ah, sí, estoy duro, es rico. Hay que comer mucho. Byron Salazar. Hay que comer mucho. Ah, porque acuérdense que no vamos a almorzar. Ah, no. Pero sí, ahorita se bien. Porque si no, no se le da que nos van a invitar a invitar. Licenciado, a grosso modo, es un sujeto en el proceso que interviene por tener algún interés en el proceso mismo. Sí, podíamos mencionar. ¿Cuál es su nombre, perdone? Renato Mota, para servirle, Lic. Muchas gracias. ¿De qué grupo es usted? Si no estoy mal, creo que soy el grupo 10. 10. Déjeme ahora corroboro. Licenciado, el querellante puede ser como que una parte pidiente adicional al Ministerio Público o una parte pidiente que tenga algún interés adicional que el que tiene el Ministerio Público. Pero puede ser una persona o puede ser una institución. Ajá. Sí, buenos días. Un querellante puede ser una persona a quien se le haya violado o violentado un derecho y esa persona tiene conocimiento de qué institución o qué persona le haya violentado ese derecho y en consecuencia le interpone la querella en el Ministerio Público para que se le restituya el derecho. Sí, está bien. Renato Rancel. Así es, licenciado, para servirle. Su grupo es el número 1. Ah, perdón, es que en WhatsApp estamos como número 10, por eso yo tenía ahí la incertidumbre. No, usted aparece junto a Marvin Alfonso Hernández Granados como coordinador, ¿no? Así es. Bueno.
¿Quién más en relación a qué es un querellante? Asociación. Puede ser un tercer interesado y que pueda representar también a un capacitado menores de edad. Sí, sí, puede ser también considerado como una persona creyente, ¿no? ¿Alguien más? Licenciado, Sí, dígame. en los delitos de acción pública, el agraviado o representante o guardador en casos de menores o incapaces se puede adherir. O en la Licenciado, administración bueno, tributaria en materia de su competencia. Pueden provocar una persecución penal y adherirse a la iniciada por el Ministerio Público, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? Ya veo la Licenciado, respuesta buen que día. cobraron perrito. yo le iba, Mira, le digo a mi mamá, mira, le compró a su perrito. Ay, Dios mío, ya la va a vestir. Ana, su micrófono. Es que me gritan. Licenciado, buenos días. Sí, dígame, le escucho. Le saluda Elmer Dubón. Mire, yo pienso que el querellante es la persona perjudicada o agraviada, ¿verdad? Que se adhiere al proceso. Que se adhiere al proceso, licenciado, pienso. No hay cómo terminar ahí mi concepto. Ajá, pero sí. ¿Alguien más? Licenciado, buen día. Buenos Sí, días. yo, Donaldo, del grupo 2. Bueno. ¿Podría ser creyente la persona o asociación agravada por el hecho delictivo que interviene en el proceso como parte acusadora? Sí, sí, también. Fíjense que cuando o cómo definir o cómo entender quién es un creyente. Hay varias formas, varias maneras de poderlo definir, ¿verdad? Porque una persona creyente puede ser una persona agraviada directamente dentro del proceso penal que promueve una persecución penal buscando la aplicación de la ley o se puede adherir a la investigación penal ya iniciada por el Ministerio Público, ¿no? Repito, el creyente puede ser la persona directamente agraviada que inicia la persecución penal buscando la aplicación de la ley o se puede adherir o se puede incorporar a una investigación que ya está iniciada por parte del Ministerio Público. Eso pensando una persona agraviada de forma directa. También puede ser un creyente aquella persona que no siendo la agraviada directamente dentro del proceso penal, representa, como varios lo han dicho, intereses de menores o intereses de personas que no se pueden valer por sí mismas, ¿no? Pero por medio de esa representación pueden promover esa persecución penal o de igual manera incorporarse o adherirse a la que ya está iniciada por parte del fiscal. Por eso es que el artículo 116 establece lo siguiente, ¿verdad? Querellante, y lo define como querellante adhesivo, ¿verdad? En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces o la administración tributaria en materia de su competencia podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Y menciona también otros casos en los cuales puede ser la persona creyente y solicitar constituirse como tal, ¿no? También el artículo 117 también establece a quienes se les considera agraviados dentro del proceso penal, ¿no? Pero como repito,
cuando buscamos una definición del creyente puede ser de dos formas, ¿no? La persona directamente agraviada o la persona que representa intereses de una persona menor, una persona incapaz o de una institución como tal, ¿no? ¿Qué debe de hacer la persona interesada en constituirse como querellante dentro del proceso penal, ¿no? Miren ustedes el artículo 118, ¿no? Si usted es agraviado dentro de un proceso penal y quiere ser parte de ese proceso penal así de forma directa, el artículo 118 establece lo siguiente, ¿no? Oportunidad, ¿no? La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. Entonces, así de forma directa, ¿cuál es el momento para que una persona agraviada o una persona que representa intereses de una tercera persona pueda constituirse como creyente adhesivo? Es siempre antes que el Ministerio Público haya formulado su acto conclusivo. Esa solicitud de creyente adhesivo, usted la debe de formular ante el juez que tiene el control de esas diligencias. Como querellante adhesivo de un proceso penal, nosotros ya mencionamos que tiene la facultad de proponer y de procurar que las diligencias de esa investigación se realicen lo más correcto posible. También decíamos que es función del creyente adhesivo dentro del proceso penal si el fiscal no realiza esas investigaciones que le ha propuesto como creyente, tiene la facultad de acudir al juez contralor de esa investigación y solicitarle que aperciba al fiscal para realizar esa investigación. Entonces, miremos que dentro del creyente está entender quién es el creyente. Si hay una persona que quiera ser creyente dentro del proceso penal, ¿en qué oportunidad o en qué momento del proceso debe solicitar al juez ser parte de ese proceso penal, ¿no? Ya siendo parte de ese proceso penal, usted puede proponer diligencias, puede comparecer ante el juez contralor en caso de negativa del fiscal a realizar las investigaciones y tiene que estar presente en cada una de las audiencias que se vayan realizando en ese proceso penal. Esas son las principales funciones del creyente dentro del proceso penal. Licenciado, sí, dígame. En relación al querellante adhesivo con la víctima, si éste no se constituye como tal, ¿qué cambia o qué? Me cuesta un poco entender cuál es la diferencia en cuanto a que si se limita la participación de la víctima o no, si puede proponer también diligencias de la víctima o no, o tiene que constituirse creyente o eso. Mire, si la persona ante el juez que controla la investigación no está constituida como creyente, al fiscal sí le puede proponer diligencia, ¿no? Pero
tendría la limitación que si esas diligencias el fiscal no las quiere realizar, el de acudir ante el juez contralor a que se discutan si son o no necesarias la realización de esas diligencias, ¿no? Entonces, por eso yo sí considero necesario que la persona que quiera estar atenta a la investigación que realiza el fiscal, sí solicite ante el juez contralor ser tenido como parte, como creyente adhesivo, ¿no? Porque eso sí le facultaría llegar ante él como juez contralor y pedirle que se discuta esa situación, ¿no? Para ver si es posible o no realizar esas diligencias que el fiscal no ha querido o se ha negado a realizarlas, ¿no? Eso es lo que pasa con eso, ¿no? Licenciado. Sí, dígame. Licenciado, mire, una pregunta. ¿Quiénes se pueden constituir en querellantes en el caso de un familiar, digamos, que haya sido asesinado? ¿Cualquier familiar o tiene que ser los hijos? Así ¿quién puede ser querellante adhesivo en un caso de acción pública? Mire, así en términos generales, yo le podría decir que cualquier familiar de esa víctima que ha fallecido podría solicitar ser creyente, ¿no? No necesariamente la ley le exige que sea el hijo o que sea la esposa, o que sea una persona directamente la más cercana para ser creyente adhesivo, ¿no? Por eso es que yo le digo, puede ser creyente adhesivo cualquier familiar que busque la aplicación de la ley, ¿no? Y es por eso que, por lo mismo que yo le digo, es que muchas fundaciones, sin ser parientes de los agraviados, los apoyan para ser creyentes dentro de un proceso determinado, ¿no? Porque la ley no lo exige, ¿no? La ley no lo exige, pero sí el artículo 117 establece, ¿no? ¿Quiénes son agraviados, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Este código denomina agraviado. Uno es la víctima se entenderá por víctimas a las personas, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización, ¿no? Es por eso que yo le digo que puede ser creyente cualquier familiar, ¿verdad? ¿Sí me escuchó? Licenciado, Sí, dígame. esto significa que el querellante adhesivo tendría que hacer su solicitud antes que inicie el debate. Después del debate ya no podía hacerlo. No, y para ser más concretos, antes de que el fiscal dé por finalizada la etapa preparatoria, ¿no? Y el fiscal da por finalizada la etapa preparatoria cuando formula su petición de acto conclusivo, ¿no? No sin esperar de llegar al debate, porque después del debate, antes del debate está la etapa intermedia, ¿no? Y la ley establece que la petición de querellante adhesivo debe de formularse durante la etapa preparatoria, antes de que el fiscal haga su presentación o su requerimiento de acto conclusivo, ¿no? Ok, licenciado, pero ya siendo admitido
él tendrá participación ya en el debate. Por supuesto, ya tendrá la obligación de estar presente en cada una de las audiencias, ¿no? Gracias, licenciado. Para recibirla, ¿eh? ¿Cuáles son las clases de creyentes que ustedes conocen? ¿Exclusivo, licenciado? Ajá. ¿Y el adhesivo? Para ustedes dos clases, ¿no? LIC puede ser creyente de acción pública y de acción privada, ¿no? No, no exactamente, ¿no? Ana Gabriela Escalante. Hola, licenciado, buenos días. Buenos días, ¿cómo le van? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? clase? Bien, bien, aquí averiguando si están presentes. Claro. Ajá. ¿Qué clase de creyentes conoce usted? Fíjese que como dijo la compañera, yo había visto público y privado. Y el público era cuando un representante de alguna institución pública se adhiere a algún proceso. Ajá. ¿Y el privado? Como los familiares. Ajá. Es solo esos dos. LIC también está el creyente exclusivo. Exacto. Fíjense que cuando hablamos de clases de creyentes, yo les puedo decir que de manera legal se conocen tres clases de creyentes, ¿no? El creyente adhesivo de forma provisional y creyente exclusivo, ¿no? Repito, ¿no? Creyente adhesivo de forma provisional y creyente exclusivo, ¿no? ¿Quién es el creyente adhesivo considerado como tal dentro del proceso penal? El creyente adhesivo dentro del proceso penal es aquel que a consecuencia de su intervención en la etapa preparatoria solicita ser tenido como creyente adhesivo de forma definitiva en la audiencia de la etapa intermedia, ¿no? Eso es el creyente adhesivo, ¿no? Creyente adhesivo, aquel que en la etapa intermedia solicita al juez de ese proceso penal que se le tenga como creyente adhesivo de manera definitiva, ¿no? ¿Y cuándo es creyente adhesivo? De manera provisional, ¿no? Decíamos cuáles son los requisitos o en qué momento el creyente puede solicitar al juez ser parte como creyente de ese proceso penal. Y el artículo 121 dice lo siguiente, ¿no? El juez que controla la investigación dará intervención provisional al creyente que lo solicite o la rechazará si no la encontrare arreglada a la ley, notificando de ello al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del creyente interponiendo ante el juez las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento intermedio. La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la solicitud durante el procedimiento intermedio. Entonces, cuando inicialmente la persona interesada le solicita al juez
ser parte de ese proceso penal como querellante, si la petición la encuentra adecuada, el juez contralor le da intervención de forma provisional, ¿no? Pero ese querellante adhesivo de forma definitiva lo va a tener como tal cuando reitere su petición y lo admitan como tal en la audiencia de etapa intermedia. Por eso es que de ahí sale querellante adhesivo de forma provisional y querellante adhesivo en forma definitiva. Y el querellante exclusivo, ¿eh? ¿Quién es el querellante exclusivo? ¿Quién me lo menciona? Licenciado, buenos días. Mire, como dijo la compañera, es cuando son delitos de acción privada, de persecución privada. Ajá, ¿y qué hace el querellante exclusivo ahí? Pues es el acusador, pues es el titular de la acción privada, Ajá. del ejercicio de la acción privada. ¿Tiene el artículo ahí a la mano? Artículo 122. ¿Qué dice el artículo 122? Artículo 122. Querellante exclusivo. Cuando conforme a la ley la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. Ajá. Exacto. El querellante exclusivo es eso, ¿eh? Aquella persona directamente interesada en la persecución penal de una persona o la persona que pueda actuar en representación del agraviado promoviendo esa persecución penal, ¿eh? Pero ya es una actitud directamente del agraviado o de la persona que representa a esa parte agraviada, ¿eh? Promueve esa persecución penal y como son delitos de acción privada, ¿dónde se tramitan? ¿Dónde se promueven esas acciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde se promueven? Ana Gabriela. No sabría decirle. No. Vamos a ver quién me dice eso. Juan José Alesio. ¿Litigios ante el Ministerio Público? ¿Usted es Juan José Alesio? ¿Usted es Juan José Alesio? No. No, disculpe. Bueno. Disculpe. No. Pero no es ante el Ministerio Público, ¿no? Bueno. Bueno, ¿por qué? Si no, no fuera exclusivo, diga usted. Ángela Fermina Pérez León. Sí, licenciado. ¿Dónde se promueven esas acciones por parte del creyente exclusivo? Pues yo pensaba que era ante el Ministerio Público, licenciado, pero como dicen que no, entonces no sé exactamente. Bueno. Milton Omar Chávez. Sí, licenciado, pero no sabría decirle. Yo también creía que era el Ministerio Público. ¿Usted, Milton Omar? Sí. Bueno. Ana Gabriela Camello. Diga, la escuchan.
ante el tribunal que está conociendo el proceso, licenciado, ¿no? Bueno, no tampoco. Lic, ante el juez se presenta de manera verbal o escrita. ¿A qué juez? ¿Ante qué juez? Déjame pensarlo. Me fue la palabra ahorita. Juez de primera instancia, ¿no? Juez Contralor. Fíjense que... Licenciado, buenos días. ¿Sería ante el juez Contralor? No. Licenciado, al ser un delito de acción privada, bueno, sería ante un juez de paz. Disculpe, depende de la cuantía o la gravedad del delito, quizá. En relación a la cuantía no se mira dentro del proceso penal, ¿no? La cuantía usted la va a tener que verificar cuando tramite un juicio civil, ¿no? Pero las acciones que promueve un querellante exclusivo son por medio de un juicio por delito de acción privada, ¿no? Fíjense que esa acción del querellante exclusivo... ¿Puede repetir, Lic? Perdone. Ajá, sí, le digo, que las acciones que promueve un querellante exclusivo son las que tienen reguladas el juicio por delito de acción privada. Ese juicio por delito de acción privada es un procedimiento especial que está establecido del artículo 474 al 483 del Código Procesal Penal, ¿no? La persona que sea un querellante exclusivo deberá presentar su querella ante el juez o tribunal del lugar donde se haya cometido la acción por la cual se está querellando, ¿no? Y en los delitos de acción privada es un tribunal de sentencia especial, es el tribunal 12º, ¿no? El tribunal 12º de sentencia de aquí de la capital, el que conoce si es un hecho de acá, ¿no? Ahora, si es un hecho que esté cometido en un departamento, tendrá que ser el tribunal de sentencia de ese lugar quien conozca de ese juicio por delito de acción privada. Hacia adelante tenemos también cómo se desarrolla este juicio por delito de acción privada, ¿no? Pero eso es lo que hace el querellante exclusivo, ¿no? Por eso se le llama querellante exclusivo, porque tramita el proceso por medio de acción privada ante el tribunal de sentencia del lugar de la comisión del hecho delictivo y se realiza únicamente entre juez, el agraviado y la persona sindicada, ¿no? Ahí no tiene intervención el Ministerio Público más que cuando realmente sea emergencia y la persona agraviada no tenga capacidad para realizar una investigación y sea necesario requerirle al Ministerio Público su ayuda para esa investigación, ¿no? Pero es lo único, ¿no? Siempre se tramita solo con esos 3 sujetos procesales, ¿no? Pero como repito, lo vamos a ver más hacia adelante, ¿no? Y por último, tendremos acá la participación del actor civil, ¿no? El actor civil, como tal, dentro del proceso penal, fue derogado y por eso es que aparece la definición del agraviado dentro del artículo 127. Este artículo 117, este artículo 117, que se refiere y se combina también con el artículo 124, ¿no? Pero esta persona que actúa como autor civil puede ser también la persona misma agraviada, que ejerce la acción de querellante adhesivo y actor civil, ¿no? ¿Qué busca el querellante adhesivo? Ayudar en la investigación penal y como actor civil también buscará la reparación del daño que se haya causado a consecuencia de ese delito, ¿no? Ese daño que se puede causar a consecuencia de ese delito se le denomina como daño emergente
y un lucro cesante, ¿no? El daño emergente es aquel que se ha provocado directamente con la comisión de un hecho delictivo, y el lucro cesante es aquel o aquello que ha dejado de percibir la persona agraviada a consecuencia de ese daño emergente, ¿no? Un ejemplo en relación a esto puede ser una persona que manejando su taxi rotativo o de Uber, como quieran llamarle ustedes, le provocan un daño a su vehículo. A consecuencia de ese daño, ya no puede manejar ese vehículo y deja de tener los ingresos que tenía a consecuencia de esa actividad, ¿no? También dentro del proceso penal hay en algunos casos, o puede existir una persona tercero civilmente demandado. Esta es una persona que no tiene responsabilidad penal y que únicamente puede tener responsabilidad por los daños que haya causado la persona que es investigada penalmente, ¿no? Un ejemplo de esto lo podemos ver con los pilotos podría ser, ¿verdad? Con los pilotos del Transmetro, ¿no? Con los pilotos del transporte urbano, ¿no? Regularmente no maneja la persona que es propietaria, ¿no? Nada más el piloto devengando un salario, y ahí es donde a consecuencia de esos daños que ellos ocasionan, pueden ser demandados una persona como tercero civilmente demandado, que puede responder por los daños que se ocasionaron por ese delito, pero no de la acción penal, ¿no? Esos son los autores principales del proceso penal. Sí, dígame. Supongamos también en el caso, Lick, donde yo vendí un vehículo y la persona no hace el traspaso y se va a accidentar, también me veo como civilmente demandado. Podía ser, ¿verdad? Podía ser, ¿no? Licenciado, esto es en relación. Sí, dígame. Esto es en relación al proceso penal, el tercero civilmente demandado, en el que pues no directamente se demanda a esta persona en un proceso civil, sino que se trate de hacer el cobro de la indemnización o reparación del daño causado dentro del proceso penal mismo. Sí, sí. Algunos de los casos que se miran en la vida real son las famosas malas prácticas médicas, ¿no? Fíjense que cuando la persona, imaginemos, trabaja en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, demandan penalmente al médico, a la enfermera o a quien sea, ¿no? Dependiendo quién haya tenido supuestamente la responsabilidad, ¿no? Pero como tercero civilmente demandado también va al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿no? Pero en contra del IX, ¿qué es lo que buscan? La reparación del daño que ha ocasionado la persona a consecuencia de esa mala práctica médica, ¿no? Eso, en esos casos es donde se puede dar, ¿no? Licenciado, solo en relación a qué era el actor civil, no logré apuntar nada. Solo lo repito. Decía que el actor civil es aquella que dentro del proceso penal busca la reparación del daño que se ha ocasionado a consecuencia del delito, ¿no? Pero que esa persona como actor civil puede ser en muchos casos la misma persona que es el creyente adhesivo. Y al tener intervención dentro del proceso penal, actúa como creyente adhesivo y actor civil, como creyente adhesivo, buscando la colaboración en la investigación que realiza el fiscal, ¿no? Y como actor civil, buscando el acreditar el daño que se ha causado a consecuencia de ese delito para que pueda ser reparado, ¿no? Ese es lo que podemos entender en relación al actor civil, ¿no? Y cuál es su intervención dentro del proceso penal, ¿no?
Licenciado, perdone la interrupción nuevamente. Dígame. Mire, nuevamente le quería solicitar si usted fuera tan fino de subir todas estas presentaciones o mandárselas a la chica que está como su ayudante para que nos los hiciera subir a alguna plataforma para su mejor estudio. Ah, bueno, con gusto yo se las mando, no tengan pena. Yo se las mando. Yo creo que se las voy a mandar a María Fernanda para que María Fernanda se las haga llegar al coordinador y cada coordinador se encargue de compartirlas con su grupo, ¿no? Se lo agradecería mucho, licenciado, muy fino. De acuerdo. Recuerden de que siempre estas presentaciones que hemos tenido son como guía para todo lo demás que ustedes tienen que ir leyendo, ¿no? Sí, que solo que las suban al Claro, más fácil, solo las descargamos nosotros. Sí, ¿verdad? Vamos a ver de qué forma se hace más fácil. Hasta acá tenemos en relación a las funciones de los sujetos procesales, ¿no? Ya el otro fin de semana principiamos con los actos puramente introductorios del proceso penal y luego vamos a iniciar con lo que ya es la primera declaración, pero yo tengo que asignarles a cada uno de los grupos un trabajo, otro trabajo para que de ese trabajo siguiente ustedes ya deban hacer una presentación por medio de audiencias, ¿no? Pero hasta acá, repito, tenemos en lo que se refiere a la intervención de los sujetos procesales. Antes de... ¿Sí? Licenciado, yo tengo una pequeña duda, yo creo que es un poco básica, pero hay diversidad de criterios, entonces eso suele confundir a uno. En relación a quiénes son los sujetos procesales dentro del proceso penal, en algún momento se dice que son todos los que intervienen en él, como partes, juez, el fiscal, y otros se mencionaban como lo que son testigos, peritos, pero otros dicen que no son sujetos procesales, simplemente los sujetos procesales está el juez, están las partes, y estos como los peritos, testigos, son colaboradores del juez, son órganos de prueba en su momento, pero solo para aclarar ese pequeño punto. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Digamos, ¿quiénes? Fíjense que por eso es que cuando hicimos la numeración de quiénes son los sujetos procesales, solamente mencionamos juez, fiscal, defensor, sindicado, el creyente y el actor civil. No incluimos dentro de estos sujetos procesales ni al testigo, ni al perito, e inclusive ni al, ¿cómo se le llama? Intérpretes, autores tampoco. No, intérpretes tampoco, ni al, lo tengo por acá, ni los mismos consultores técnicos, porque estas personas, testigos, peritos, intérpretes, y hasta el mismo consultor técnicos, son solamente colaboradores de esa investigación, ¿no? Esas personas solamente están cuando en un momento determinado se requiere la presencia de estas partes, ya sea en la etapa preparatoria o en la etapa del juicio, ¿no? Porque ustedes se van a dar cuenta de que en la etapa intermedia solamente se mencionan informes de peritos, dictamen de peritos, declaraciones de testigos, pero ellos físicamente nunca están presentes, ¿no? Solamente van a estar presentes a consecuencia del llamado para el debate o para el juicio oral en la etapa del juicio, ¿no? Y por eso es que no se menciona, porque solamente son más que colaboradores del juez, colaboradores de la investigación que realiza el fiscal, ¿no? Por eso es que no se menciona, ¿no? Gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, entonces, antes de terminar, yo quiero ver si están
los coordinadores de grupo, ¿no? Marvin Hernández. Marvin Hernández. Donaldo Pérez. Presente, licenciado. Alma Cristal. Brian Estuardo. Brian Estuardo Salazar Argueta. ¿Alguien del grupo número 4? Lick del grupo número 1, Marvin está tratando de hablar, pero por algo le está fallando, ahí puede ver en la llamada. Sí, medio le escuché. Tengo audífonos, pero no sé si me escuchó, Lick, que estaba ahí hablando. Usted Marvin, ¿verdad? ¿Es correcto, Lick? Sí, sí le escuché. Brian Estuardo. Muchas gracias. Brian Estuardo. Manda. ¿Usted, Brian? Sí. Bueno. Ana Gabriela. Hola, licenciado. Gracias. Juan Presente. José Alesio. Ángela Fermina. Presente, licenciado. Gracias. Milton Omar. Presente, licenciado. Ana Gabriela Camey. Presente, licenciado. David Solís. Presente, Lick. Juan José Asensio Aguilar. Buen día, licenciado. Presente. Gracias, buenos días. Jenny Noemí Say. Buenos días, licenciado. Buenos días. Edgar Alejandro Ramírez Corado. Edgar Alejandro Ramírez Corado. Lick, perdone, creo que tiene problemas con su audio. ¿O alguien del grupo número 13? Presente, Lick, soy del número 13. Bueno. Ronnie Stuart Molina. Buenos días, licenciado. Presente. Gracias, buenos días. Y Herbert Aníbal Aguilar. Presente, Lick. Ustedes son los coordinadores de cada uno de los grupos. Les pregunto, ¿recibieron su tema? Grupo número Es correcto. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Grupo número 1, nuestro tema, Lick. Bueno. Licenciado. Ahora, ¿tienen alguna duda con relación a lo que tienen que trabajar? Sí, Lick, yo soy Donaldo, coordinador del grupo 2. Ajá. Y tengo una duda. Por ejemplo, ahí está en las instrucciones, está escrito que como mínimo son 5 páginas. Pero no sé si haya un máximo, tal vez 10, 15, o es libre de cada persona, de cada grupo. Ya pasado de ese mínimo no hay ningún problema, ¿no? Y como dice que la entrega debe ser presencial, no sé si posterior a la clase de hoy nos harán llegar la dirección a donde debemos entregarlo o cómo será el mecanismo. Bueno, primero, el trabajo tiene que ser formal, como todo trabajo, ¿no? Tiene que tener su introducción, su conclusión, su bibliografía, con el listado del grupo y con la observación, como se les indica, si alguien del grupo ha trabajado, si no ha trabajado, para que lo mencionen, ¿no? Luego de concluida la investigación o el trabajo de cada uno de los temas, la fecha para entregar va a ser desde el viernes, este viernes 17 de la próxima semana, a más tardar hasta el día lunes, ¿no? Pero quiero que por favor, coordinador o alguien del grupo me lo pueda llevar a mi trabajo, ¿no? Anoten la dirección, ¿no? Es Octava Calle, 3-73, zona 1, Fiscalía de Ejecución, ¿no? Otra vez, disculpe, no le escuché la dirección. Octava Calle,
3-73, zona 1. Ese lugar está atrás de la Biblioteca Central, frente al Banco GIT Continental, por el lado de la 8ª calle. Junto a este trabajo, quiero también que me lleven el anterior trabajo que realizaron con relación a cada uno de los casos, ¿no? Porque trabajo y el tema este último van a completar el punteo de la evaluación, ¿no? ¿Para cuándo te lo llevamos? ¿En qué horario, licenciado? Disculpe. Fíjese que yo prefiero que sea de las 2 a las 4 de la tarde, cualquiera de esos 2 días, viernes ¿Qué o días? lunes, O martes. viernes o lunes de esta semana que viene, porque yo regularmente me mantengo en los juzgados, ¿no? Y ya a mediodía o pasadito mediodía ya estoy en la fiscalía, ¿no? ¿Qué horario dijo Lick? A partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde, de las 2 hasta las 4, ¿no? Que es el horario ordinario, ¿no? ¿Los 2 trabajos quiere, licenciado? Los Disculpe. los dos trabajos. Para este lunes o martes. Ajá. Para viernes, no. Para viernes de esta semana que viene o a más tardar el lunes 20, ¿no? Ah, ya, muy bien. Ajá. Gracias ahí por la información, Lick. Muy amable. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me escriben, ¿no? Más que llamarme, porque a veces cuando me llaman y estoy en juzgado no puedo contestar, ¿no?